venir, colegas de la delegación de Caseros. Bueno, a mi izquierda está Armando Joalé, que es el delegado seccional de Caseros. Nos han obsequiado los estatutos que estuvimos repartiendo los chicos, algo novedoso para nosotros, ya sea en formato de libro o en cualquier tipo de formato. El estatuto, por lo menos nosotros cuando éramos delegados, no era algo que circulaba ávidamente. Por ahí a los colegas que no han podido venir, se los entregamos después cuando vengan a la próxima reunión. La idea era, en principio, entregárselo a los presentes. Bueno, como les decía, la idea de la jornada de hoy era una reflexión alrededor del estatuto de nuestra entidad. Nosotros desde el principio que pensamos estos ciclos de formación para delegados nos parecía imprescindible que este tema tenía que estar. Si bien obviamente no es un tema académico pedagógico, sí es eminentemente gremial. Y inmediatamente pensamos en Armando, en que nos viniera a dar una mano, un gran conocedor del estatuto y toda una tradición en la delegación de Caseros. Y bueno, como, no sé si a ustedes les pasó, pero a nosotros nos pasó esta problemática del estatuto, sobre todo hace ya un año y varios meses. Empezó toda una preocupación alrededor del estatuto por algunas conductas que estaban sucediendo acá en la delegación. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, pero ya en junio del año pasado nosotros tuvimos que recurrir inmediatamente al estatuto, sobre todo en la parte de los fondos. Me acuerdo del artículo 18 que habla de los fondos, y que nosotros también en Memoria y Balance lo vimos. ¿Se acuerdan lo del fondo común? Que es la explicación básica de cómo se debería redistribuir el dinero que todos los afiliados aportan en nuestra entidad, que tiene un criterio bastante democrático, que es aproximadamente el 50% para la delegación, el otro 50% se debe subdividir en un fondo común y otra parte para la comisión directiva. Uno de los cuestionamientos que surgió en la asamblea de Memoria y Balance, que se hace todos los años, era que hace ya varios años que no hay comisión de fondo común, con lo cual ese 50% que aporta cada afiliado en toda la provincia de algún modo es administrado por la comisión directiva. Entonces ese es uno de los argumentos más de peso para rechazar el Memoria y Balance. No sé si ustedes se acuerdan, pero ya hace varios años, esto Armando lo va a explicar mejor, por ahí yo estoy mencionando algunas de las cosas que a nosotros como comisión nos llevó y nos llamó la atención ir al estatuto, que era una práctica que por ahí nosotros como delegados no teníamos. Después, bueno, lo de el artículo 19 es uno de los artículos más leídos por nosotros, porque habla de un criterio de que cuando se vaya a hacer alguna derogación que implique más del 30% de lo que ingresa por mes a AMSAFE, se requiere de una asamblea y de pasos previos y no de alguna medida en consulta. Recordemos que acá en la delegación los últimos 2 días de administración se retiraron más de 4,5 millones en efectivo, con lo cual tendrían que entrar no sé cuántos dólares para poder ser el 30%. Por ahí nosotros sabemos de que asumimos nosotros más o menos cuánto ingresa a la delegación. Actualmente, con el aumento que nos dieron a los docentes, en nuestra delegación ingresa más o menos algo así como 320.000 pesos por mes, y el año pasado ese monto era algo así como 250.000, nos llegaba, y esos últimos 2 días se retiraron más de 4,5 millones en efectivo. O sea que el artículo 19 se lo jugaron al truco, digamos. Menciono algunas de las cosas que a nosotros nos llevaron a leer el estatuto. Después, por ejemplo, cuando habla de la comisión directiva del estatuto, en su artículo 36, en un inciso puntual, especifica quién es el encargado de nombrar y tratar en caso de que haya algún litigio o arreglo con los empleados de la AMSAFE. Claramente ahí dice que es la comisión directiva provincial. Recordemos que acá se firmaron 6 convenios con empleados que estaban en una figura un tanto gris, y lo firmó el delegado seccional haciéndose pasar por el secretario general. Ese también, digamos, se lo jugaron al truco. Y después, cuando habla de las seccionales, dice específicamente que el delegado seccional
solo puede administrar, o lo dice explícitamente, cuál es la potestad del delegado seccional, que es administrar y no disponer. Nosotros, cuando se acuerdan que uno de los autos se vendió, y para eso tuvimos que consultar a la Secretaría General, porque el auto es patrimonio del TOAM San Fe, somos sindicato único, y tuvo que tener la aprobación de la Secretaría General. El año pasado se dispuso de todo ese dinero, se dispuso del patrimonio, y se lo hizo en nombre del delegado seccional, haciéndose pasar por secretario general. Nosotros hasta ese entonces no habíamos recurrido al estatuto, pero nuestro estatuto es muy claro: una cosa es ser delegado seccional y otra cosa es ser delegado secretario general. No es una cuestión nominativa de nombres, sino que tiene que ver con las facultades que tiene cada uno hacia el interior del gremio. Menciono esto porque son las cosas que a nosotros nos llevaron a leer el estatuto. Esos artículos, digamos, de algún modo fueron como bastante elocuentes todo lo que sucedió, pero me parece que, y sobre todo por eso nosotros nos parecía importante que viniera Armando, que de lo que nosotros hemos podido charlar con infinidad de compañeros de toda San Fe provincial, es uno de los compañeros que siempre nos aportó claridad con respecto a estas cosas. Y también me parece, más allá de lo que se debe y lo que no se debe, y de la obligación y los derechos y todo lo que está estipulado, me parece que lo que Armando por lo menos siempre nos brindó a nosotros es explicarnos cuál es el espíritu del estatuto. Puede ser que haya algunas cosas que estén un tanto viejas o no, es para discutir, tampoco es que el estatuto no se puede discutir, pero sí nos parece importante, y eso es lo que nos transmitió siempre Armando y otros compañeros de AMSAFE y de otras delegaciones, es el espíritu que atraviesa nuestro estatuto, y ese espíritu la verdad que es lo más democrático que uno puede encontrar en algún gremio. Bueno, Armando siempre nos explicaba cosas en ese sentido, más allá de si está escrito, está en la letra chiquita o en la letra grande, el espíritu democrático que tiene nuestro gremio, me parece que eso es lo que por ahí Armando nos puede ayudar. Después se acuerdan ustedes cuando tuvimos el problema ese con la asamblea en plena paritaria, que nos cuestionábamos porque éramos poco democráticos al no existir la moción de no paro. En eso también es muy claro el estatuto, dice que obviamente para mocionar hay que estar en la asamblea, no se puede mandar una moción por WhatsApp o con paloma mensajera. Entonces, de algún modo ahí el estatuto lo que hace es privilegiar como órgano supremo del gremio la asamblea. Lo importante es que es la asamblea, y si no hay moción en la asamblea, la verdad es que es muy difícil establecer una discusión, y la verdad que para venir a la asamblea hay que mostrar cierto interés y además ser afiliado. Si no, del otro modo, si cualquiera puede emocionar, se mete gente que por ahí tiene intereses extraños a nuestros intereses. No sé si se acuerdan que tuvimos la suerte de compañeros que habían sido llamados por la regional, que no titubieron en denunciar lo que le había sucedido. Para los que no estaban, hubo 2 o 3 compañeros delegados que habían sido o recibido llamadas de la regional para traer la moción de aceptar. Esos delegados no solo contaron lo que había pasado, sino que repudiaron lo que había pasado, y nosotros como comisión directiva no podíamos no hacer más que sacar una denuncia por intromisión de la regional en decisiones que tenemos que tomar nosotros. Pero ahí hay una cuestión metodológica que a nosotros nos gustaría resaltar, que es la prioridad de la asamblea. No se puede discutir. A ver, la asamblea es un espacio en donde discutimos, charlamos, mocionamos y fundamentamos. Si nosotros vaciamos la asamblea de contenido y cualquiera puede emocionar mandando un mail, un WhatsApp o lo que sea, estamos impidiendo el diálogo, estamos impidiendo el debate, estamos impidiendo conocernos, estamos impidiendo juntarnos a resolver cosas que nos atañen a todos. Es una cuestión básica y es una cuestión que muchas veces nos costó mucho explicar. Muchos medios nos atacaban y nos decían, bueno, pero por la falta de experiencia ustedes se manejaron así, ¿qué les hubiese costado agregar una oración que decía no paro? Nosotros, obviamente, que podemos carecer de experiencia y eso está a la vista, digamos, pero en este tema nosotros fuimos conscientes del principio que no podíamos ceder. No podemos ceder en regalar la asamblea a opiniones extrañas a lo que nosotros tenemos que decidir. Y hay compañeros que nos argumentan, bueno, pero yo estoy lejos, no puedo ir a la asamblea. Nosotros hemos hecho la asamblea a las 6 de la tarde y viene el mismo número o menos que si la hacemos a las 2 o a las 9 de la mañana. Entonces, me parece que ese criterio, por ejemplo, que establece el estatuto, hay que defenderlo a rajatabla. Se emociona en la asamblea y lo que no sale de la asamblea no puede ser votado. No podemos
regalar ese espacio. Nosotros por ahí lo explicamos históricamente esto, pero esto viene de vieja data, y si por ahí, que no me acuerdo si el historiador cuando vino lo explicó, pero en Inglaterra cuando vinieron las huelgas de los mineros, Margaret Thatcher intentó hacer algo muy parecido, es decir, que los obreros opinaran por fuera de la asamblea y por fuera del sindicato. Obviamente a ella le era mucho más fácil influenciar a los trabajadores por fuera de la asamblea y por fuera del sindicato, y vaciar de contenido la asamblea y el sindicato, y corría, digamos, a los propios trabajadores y a los propios gremios con argumentos más democráticos que los propios gremios. Entonces nosotros ahí tenemos que ser claros, la democracia nuestra es en base a la asamblea y en base a la gente que se activa y se preocupa. Si no, del otro modo, parece, digamos, casi evidente, hay compañeros que van a terminar decidiendo un paro indeterminado o aceptar antes de que hagan una oferta por WhatsApp. Entonces, eso lo tenemos que defender, eso va a volver a salir el año que viene en la paritaria, y esa es una de las cosas que nosotros, digamos, se ve plasmada en el estatuto y que Armando nos va a poder dar una mano con respecto a eso. Entonces, básicamente lo que nosotros pretendemos de esta invitación hacia Armando y a la comisión directiva de Caseros es por ahí ellos con más experiencia y también con cierta preocupación por estos temas, es que nos puedan plasmar y nos puedan contar de qué va el espíritu del estatuto, qué defiende ANSAFE con ese estatuto y qué encontramos en ese estatuto. Así que por eso nos parece una charla más que interesante y más que vital para nuestra delegación y para toda ANSAFE, porque hay temas que atañen a toda ANSAFE y por ahí, bueno, por eso nos parece que no alcanza solo con leerlo, obviamente que hay que leerlo, es el primer paso, sino también debatirlo, discutirlo colectivamente. Así que bueno, le damos la bienvenida a Armando Joalé, que está junto con dos compañeras más de la comisión directiva que han venido. Una de ellas es conversar por Cetera, así que bueno, lo han dejado solo acá Armando, pero... Bien, buen día a todos. Gracias, Javier, por las palabras, por la presentación. Y les voy a decir un poquito más, bueno, quién soy. Obviamente mi nombre ya lo conocen. Soy delegado seccional del departamento Caseros desde hace muchos años. Al día de hoy, 22 para ser exactos, del año 95. La permanencia ha sido posible por vencer en elecciones. No hay lista única en Caseros. Nuestra posición siempre ha sido muy adversa a la línea interna que tiene hoy la Comisión Directiva Provincial, desde el año 95, que fui por primera vez elegido junto con la comisión, delegado del departamento. Bueno, soy profesor de Educación Física, soy profesor en Ciencias de la Educación, doy clases, trabajo todo el tiempo y bueno, he dejado parte importante de mi vida en el gremio. He pasado por varias cuestiones, uno ha sido testigo de muchos cambios dentro del gremio y por eso la preocupación en conocer lo que Javier denominaba el espíritu del estatuto, que le vamos a poner un nombre, no es espiritismo esto, sino es la historia del estatuto, nos va a permitir comprender ciertas cuestiones que están normadas en el estatuto y nos dan razones para poder pensarlas y por qué son así como son. Bueno, en principio, la historia del estatuto, como todos sabemos, este estatuto es del proceso de recuperación democrática ya por el año 85. Ustedes van a ver en el cuadernillo que le entregamos las fechas en las cuales se nos otorga a la ANSAFE la personería gremial, luego de, como todos sabemos, de lo que había ocurrido con la última dictadura militar. Pero en realidad ese texto tiene una historia y está íntimamente vinculada a los procesos políticos que hubo en el gremio previos a la dictadura militar y que estuvieron desde el origen de la formación de ANSAFE. La fecha de inicio de ANSAFE que todos aceptamos colocar, sabemos que es el año 1928, donde lo que se forma es
la Federación del Magisterio de Santa Fe. Fíjense la palabra, federación. Hoy es ASAFE, Asociación del Magisterio de Santa Fe. Ahí sí hay una diferencia que ahora voy a tomar. En principio, el origen de nuestro gremio tiene que ver con una huelga muy importante que hubo años antes del 28, en 1921, lucha que fue estudiada por un historiador, Adrián Ascolani, tiene varios artículos escritos sobre esto, que es un historiador que se ha dedicado a estudiar los procesos del sindicalismo en el sur de nuestra provincia y ha tomado varias partes del proceso que luego derivó en la formación del gremio. Entonces, esa huelga del año 21, y piensen que en ese año lo que hoy podemos comprender como sistema educativo primario estaba dividido en escuelas provinciales y escuelas nacionales, muchas de esas las famosas escuelas laicas. El germen del movimiento gremial se ubica dentro de las escuelas provinciales. Ese año 21 hubo una lucha muy fuerte entre mayo y julio de ese año, que es el motivo por el cual los maestros, especialmente acá en el sur de Santa Fe, comienzan a nuclearse y a evidenciar un interés muy fuerte por que esa nuclearización asuma un estado formal, que diríamos se concrete institucionalmente. Fíjense que primero ocurre algo que tiene que ver con una especie de movimiento. Claro, ¿cómo no se iban a mover si les debían 6 meses de sueldo? Y el Banco de la Provincia, que pagaba los sueldos, les daba crédito, para paliar la falta de pago de los sueldos, y por supuesto, por esos créditos cobraban intereses. 6 meses pasando eso, imagínense, terminó en un movimiento muy importante, movilizaciones muy importantes, donde actuaron expresiones políticas muy ligadas al anarquismo, a un movimiento sindical en aquellos momentos, tal vez más organizado en otras ramas del trabajo, pero no en la docencia. Esa huelga fue de alguna manera la piedra fundacional que luego da pie a lo que es la Asociación del Magisterio. En el año 28 comienza ya en Santa Fe, Santa Fe me refiero a la capital, y en muchas localidades del sur a darse esta organización con una particularidad muy distinta a lo que nosotros podemos comprender como el movimiento sindical tradicional posterior al año 45, a la tradición más peronista, si se quiere. Claro, las fechas ya nos están indicando otra cosa. Estamos hablando del año 28, del año 21. Todos sabemos que en ese momento, el peronismo no estaba presente como actor social y que todo este germen tuvo un matiz muy distinto a lo que vendría después. ¿De dónde surgió ese interés? Bueno, en principio, el movimiento gremial de nuestra asociación estuvo muy ligado al normalismo. Es decir, los maestros egresados de la escuela normal, de las escuelas normales, que luego se involucraban dentro del sistema, eran quienes llevaban adelante esa capacidad o esa intención de organizarse formalmente para defender ciertos derechos. Una de las cosas más importantes y que ocupaba la mayor parte de las discusiones tenía que ver con las designaciones, como le decimos nosotros, a dedo. Es decir, lo que para nosotros hoy es casi natural y una bandera que no vamos a bajar nunca, que tiene que ver con los escalafones, con el derecho de todos a trabajar. Bueno, todas estas cosas en el momento histórico que les estoy comentando no ocurrían y ocupaban mucho, aparte de esto, de eso es lo que les dije, ocupaban mucho de la agenda gremial en el sentido que era una preocupación muy grande que incluso la tenían directores. Si a esto se le suma
la forma en que estaba organizado el sistema, que tiene que ver con la existencia de consejos escolares locales, es decir, por cada ciudad, por cada municipio, comuna, que tenían una función muy importante respecto a la designación de los docentes y a su revocación también, nos vamos a dar cuenta que esa manera en que estaba organizado el sistema motivaba profundamente a que del otro lado, es decir, del lado docente, de nuestro lado, los docentes se organizaran para evitar arbitrariedades y designaciones inconsistentes que muchas veces estaban sostenidas sobre una afinidad política y no sobre la capacidad del docente, especialmente en una época donde había muy pocos docentes titulados. Recuerden que hablamos del movimiento normalista, eran docentes titulados, pero aparte esta necesidad de extender la alfabetización que el sistema educativo en aquellos momentos llevaba adelante como bandera, también hacía necesario la extensión de maestros que muchas veces eran idóneos y que accedían a dar clase aprobando un examen en el cual expresaban su idoneidad, muchas veces apenas sabiendo leer, escribir, cálculos y teniendo acceso a ciertas bibliografías. Superando ese examen, sin el título de maestro normal, podían ser incorporados al sistema para poder trabajar. Una realidad que hoy para nosotros hoy es absolutamente diferente, por supuesto. Han pasado muchos años. Entonces, esta es la caldera en la cual se crean las condiciones para la organización gremial. Y por lo que les decía, esta organización gremial parte bien de abajo. Una federación es una organización de segundo grado. Sus socios activos no son personas físicas, sino a su vez personas jurídicas, asociaciones. Las asociaciones se hacían por ciudad, es decir, cada ciudad o localidad tenía una asociación del magisterio. Es más, la experiencia de los departamentos comienzan siendo federaciones del departamento, es decir, había, para llevarlo al ejemplo de hoy, una asociación del magisterio de Venado Tuerto, otra en Rufino, otra asociación del magisterio de Rufino, otra asociación del magisterio de Firmat. Es decir, esto no, se lo digo como ejemplo, no sé si realmente fue así. Que a su vez se nucleaban en una federación del departamento General López, incluida a su vez en la Federación del Magisterio de Santa Fe. Este tipo de organización nos está mostrando desde el origen mismo del gremio, que muy lejos está de ser una estructura verticalista. La creación del gremio tiene una impronta muy fuerte desde el movimiento de las propias bases y desde la actitud de los propios maestros que se nuclearon para armar estas asociaciones. Hace unos pocos años, en el año 2012, bueno, en el año 2013 la ANSAFE cumplió 85 años, pero en el año 2012 nosotros en Casilda tuvimos la oportunidad, por algo un poco fortuito, tuvimos un poco de suerte, un historiador que estaba investigando otra cosa. Vieron cómo son los historiadores, ratones, bibliotecas, donde hay libros, están ellos, más viejos sean los libros, más atractivos son. Y da con una biblioteca cerrada en Casilda, hace mucho tiempo, la biblioteca ferroviaria, un gremio también del gremio ferroviario muy interesado por el desarrollo cultural, que hace muchos años tenía su biblioteca y fue cerrada. Esa biblioteca fue dada en consignación a otra mutual. Bueno, fíjense toda la vuelta. Este historiador va a esa biblioteca, que no tiene acceso al público ya desde hace mucho tiempo, y descubre, entre muchos papeles, un libro de actas de la fundación de la Federación del Magisterio de Caseros. Viene y me lo comenta y accedimos al libro de actas. Bueno, esto fue para nosotros realmente muy emocionante, porque estamos dando, todos lo saben, con una fuente directa
no ya con un testigo, sino con actas escritas de puño y letra de las personas que gestaron lo que hoy somos. Y el acta era de la fundación de la Federación del Magisterio del Departamento Caseros. Esas comisiones que se nombra el acta abarca desde el año 1928 hasta el año 1935. En esos periodos, todas esas actas dan cuenta de las asociaciones de las localidades. Les puedo nombrar algunas: San José de la Esquina, Chañar Ladeado, Chabás, Arequito. Son localidades del departamento que tenían esa asociación constituida que participaban en la Federación de Caseros, y a su vez designaban representantes a la Federación del Magisterio de Santa Fe, que viajaban a los congresos que se hacían obviamente en la capital provincial. La preocupación, ahí uno lo ve ya en esas actas, era tener un espacio propio, la famosa Casa del Maestro que hoy vemos en la Avenida Galvez 950, que es el lugar físico que nos dimos como primera instancia. Desde aquel momento todo se fue expandiendo y llegamos a que prácticamente cada departamento hoy tiene una o varias propiedades donde desarrollamos nuestras actividades. Pero lo importante que quiero rescatar y quiero dejarles para poder pensar cuál es el origen de este estatuto, donde el dinero se reparte en delegaciones. Y yo les preguntaría, busquen en qué otro gremio las delegaciones pueden administrar un dinero, donde la cuota que cada asociado paga todos los meses tiene una distribución tripartita: comisión directiva, delegación y fondo común, donde hay comisiones que administran esos fondos por cada una de estas tres instancias, como dijo antes Javier. No es así en todos los gremios. Y el sentido de que esto esté plasmado en los estatutos contemporáneos, aquellos que fueron fruto del último proceso dictatorial, lo encontramos ya en el germen de formación de la ANSAFE. Nunca fue un gremio verticalista, nunca fue un gremio creado desde las necesidades del Estado, nunca fue la rama sindical de ningún partido político. La ANSAFE es de los docentes. Y si queremos investigar desde qué momento la ANSAFE es de los docentes, bueno, empecemos a mirar la historia para atrás, con los altibajos que esto trajo. Voy a dar otro dato pequeño tal vez. Esa Federación del Magisterio, creada en el año 28, por supuesto empieza a reclamar cuestiones muy centradas en estos dos aspectos que le dije, aparte de lo salarial, la designación de docente con un mecanismo mucho más claro. Produce conflictos con el gobierno provincial, claro, cómo no, a punto tal de que en el año 30-31 el gobierno provincial genera un sindicato paralelo para neutralizar la fuerza de esa federación. Ese sindicato paralelo es un ejemplo mucho más avanzado, fue en aquella época, que lo que pretendieron hacer con el último paro, de que gente no afiliada intenta tomar la decisión por fuera de la estructura gremial. Estructura gremial, la nuestra, que si se caracteriza por algo muy distintivo al resto de las organizaciones sindicales, es por ser asamblearia. Nuestra forma de decisión está centrada en la asamblea. Esto resta poder a quienes ocupamos cargos ejecutivos, diríamos, para compararlo, ¿no?, con los otros poderes del Estado, cargos de decisión como somos las comisiones y los delegados seccionales y la comisión provincial. El grueso, el alma mater de esas decisiones se toman en las asambleas. Ya ahora vamos a ver, voy a hacer un recorrido por el estatuto, tomando las partes principales. Y el estatuto es algo que toda persona que se afilia tiene que conocer al principio que se afilia. Es decir, o antes de afiliarse, antes de manifestar su voluntad de pertenecer al gremio docente, debe conocer el estatuto. En principio porque va a pagar una cuota. Y lo primero que tiene que saber es
¿Cuál es el destino de eso que vas a pagar vos? Segundo punto es que vas a tener pertenencia hacia una institución. Y esa pertenencia refiere a una identidad. Sos un maestro agremiado. También tenés que conocerlo. Si no, no estás sabiendo dónde te estás metiendo. Y lo peor es que lo haces por tu voluntad. Y el tercer punto importante es que estás delegando una representación en la institución. Y acá quiero también, ya vamos a ver una parte del estatuto al final, donde esto está muy ejemplificado. Nuestra asociación está muy lejos de ser una sociedad anónima, muy lejos de ser una sociedad anónima. La pregunta es, ¿de quién es el dinero que todos pagamos todos los meses? No es del afiliado, es de la institución. Y la institución te garantiza derechos para que vos puedas decidir sobre la administración de ese dinero y sobre todas las decisiones que la institución tome. Cuando te desafiliás, no se te devuelven las cuotas, como si fuera una sociedad anónima. Esto es muy importante. Y vamos a ver qué ocurre si la ANSAFE en algún momento se disuelve, a dónde va todo ese dinero que nosotros ponemos. Ya sea, no estoy hablando de caja y bancos, estoy hablando de propiedades, porque el dinero que se va poniendo se va invirtiendo como esto y como todas las propiedades que nuestro gremio tiene en todos puntos de la provincia. Vamos a suponer que de un día para el otro el gremio se disuelve por alguna nefasta razón. ¿Qué pasa con los bienes del gremio? Eso también está previsto en el estatuto y nos vamos a dar cuenta que lo que no dice no es se vende y se le devuelven los dineros a los afiliados, no es una sociedad anónima. Esto también tenemos que tenerlo muy presente porque es el consentimiento que alguien que manifiesta la voluntad de afiliarse otorga a la institución. Y pasamos a ser, como siempre decimos, un cuerpo colectivo, donde tenemos reglas muy definidas para tomar decisiones como cuerpo colectivo, no como un accionista individual. A veces yo escucho de parte de nuestros afiliados, de nuestros compañeros, cierta confusión en estos conceptos. Bueno, vamos a ir de a poco dando un viaje por nuestros estatutos. Se me desconectó la PC. Ahí está. Bueno, su propia denominación ya nos está diciendo algo. Estatuto Social de la Asociación del Magisterio de Santa Fe. No es el gremio unificado de trabajadores, no es el sindicato único de trabajadores, no, es una asociación. Esa palabra preserva o manifiesta, mejor dicho, expresa la libertad que tiene quien se afilia, la libertad para afiliarse y la libertad para desafiliarse. Es decir, la organización supone eso de parte del afiliado. La afiliación no es obligatoria, lo cual trae problemas. Y estos problemas los discutimos en la asamblea siempre. Y preserva en nuestro estatuto algunos lugares para el no afiliado, uno. Ya les voy a decir cuál. Pero en realidad la denominación de asociación está referida a eso. Es muy importante. Distinguir qué es un sindicato, un gremio o una asociación es muy importante. Especialmente en el peso histórico que tiene esto. Fundamentado en pensar la preservación de lo voy a llamar así, de la libertad que tiene un docente de pertenecer o no pertenecer a la ANSAFE. Bien, en esto ha habido acuerdo. Luego de la dictadura militar, en el periodo de recuperación democrática, denominarlo así, pero la denominación Federación del Magisterio, Asociación del Magisterio, viene de aquellas épocas con una impronta de, lo voy a decir para no entrar en explicaciones, de un espíritu casi anarquista, de quienes llevaban adelante las acciones de asociación en los años que les conté, 1921, 1928. Bien.
Denominación, integración y zona de actuación, fíjense el domicilio. Ahí se constituye el 24 de junio de 1928, que es la fecha en que se formó la federación que les contaba recién. En este caso, meses después, el 26 de agosto del mismo año, se conforma en Casilda, en el departamento de Caseros, el domicilio Boulevard Galvez 950. Claro, actualmente ese domicilio es de la delegación de la capital, porque la asociación tiene otro domicilio, Rivadavia 3279, donde se compró una casa que no la compró el departamento de la capital, sino la compró la SAFE. Esa compra se realizó en los años 90 y la casa se fue refaccionando, donde hoy está el anfiteatro. Se aprobó la compra del terreno que había en la esquina. Me siguen, ustedes se figuran porque yo estoy hablando, y tal vez en la esquina de Rivadavia 3279 había un restaurante. En determinado momento ese restaurante quiebra y pone a la venta el inmueble, y la SAFE lo compra. La SAFE lo compra con la aprobación de todos los asambleístas, por supuesto, y construyen allí el anfiteatro, la sala de conferencias que actualmente se tiene hoy. Pero claro, para cambiar el domicilio hay que cambiar el estatuto. Un detalle muy importante. Pero, por ejemplo, las multas de los autos van a Boulevard Galvez 950, no van a Rivadavia 3279. La dirección que se declara en los bancos, digo por las obligaciones que nosotros tenemos con terceros, ¿no? Fuera del magisterio, toman como domicilio legal ese. Bien, fíjense, representativo del magisterio de la provincia de Santa Fe, que nuclea docentes independientemente de sus ideologías políticas, religiosas, de raza, nacionalidad o sexo. Bueno, ese es el sentido de la asociación. Tenés que ser maestro. Serán sus asociados, parte importante acá porque ha dado a confusiones. Los trabajadores de la educación dependientes de la jurisdicción nacional y provincial. Miren la amplitud. En el momento que se funda la SAFE, les acabo de decir, recuerden, coexistían casi dos sistemas educativos, el nacional y el provincial. Nosotros ya conocemos hoy el sistema provincial, luego de la transferencia de todas las cosas de la nación hacia la provincia, pero en aquel momento el estatuto estaba viendo que se podían afiliar los docentes nacionales, quienes se hayan jubilado ejerciéndola, los suplentes en ejercicio y aquellos que desempeñen cargos incluidos en el ítem docente del presupuesto. Esto amplía tremendamente a los afiliados. La pregunta sería, Sonia Leso, nuestra secretaria general, no tiene un cargo en la escuela pública. ¿Cómo es posible que sea secretaria general? Bueno, porque desempeña un cargo en el ítem del presupuesto en una escuela privada, como preceptor, la Escuela Integral de Fisherton en Rosario. Y así uno puede afiliar, puede ser parte del gremio docentes privados, porque se desempeñan en un ítem del presupuesto referido a educación. Es decir, estoy dando una respuesta jurídica, porque lo permite el estatuto. Las consideraciones políticas de esto van por otro carril. Pero acá encontramos diríamos, cómo es posible que ocurra esto. ¿Cómo es posible que haya personas que no son docentes y sean dirigentes de los gremios docentes? Podemos hacer una lista de esto, pero este no es el tema de discusión. Vamos a seguir, pero acá encontramos el punto. Miren, esto, otra cuestión importante que les voy a contar un ejemplo que tuvo como protagonista este departamento. Será zona de actuación de la Asociación del Magisterio de Santa Fe la totalidad del territorio de la provincia de Santa Fe. La totalidad. Quiere decir que quienes somos afiliados a un departamento no somos afiliados al departamento. Somos afiliados a la Asociación del Magisterio de Santa Fe. Los que somos dirigentes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe. En este caso, los delegados seccionales tenemos ciertas facultades para administrar
cierta parte. Pero, y traigo un caso que ocurrió, y tiene como protagonista a ustedes, a este departamento. Hace un tiempo atrás, el ex delegado seccional de este departamento impugnó y puso en tela de juicio una licencia gremial que hizo uso un compañero de ustedes, que se le había dado yo, delegado seccional de otro departamento. Y bueno, y alrededor de eso hizo toda una exposición de cuestiones, pero evidentemente no leyó este artículo del estatuto. Uno puede ser afiliado cotizante de General López, porque trabajo en una escuela de acá, pero puedo ser candidato para delegado seccional de Rosario, por ejemplo. Porque la afiliación no es territorial al departamento. La zona de actuación es la totalidad del territorio de la provincia de Santa Fe. Somos una asociación provincial. El estatuto tiene un delicado equilibrio, por eso a veces las discusiones que tenemos, un delicado equilibrio entre la organización de base o la instancia de base, que son las delegaciones, y el rol de la provincia. Y ambos tenemos ciertas facultades y no otras. No existe, diríamos, el poder total y vertical. Digo vertical porque en otros gremios a los delegados territoriales los designan las comisiones centrales y también le designan los fondos sobre los que tiene que rendir cuenta. Es muy distinto. Y esta diferencia no es solamente una ocurrencia actual, sino que su justificación, reitero, viene de los propios pasos que dio la ANSAFE en su fundación. Bien, vamos a otro temita. Acá tenemos lo que Javier anticipó antes, la disposición de los fondos. Claro, el estatuto nos dice de qué manera se reparten los fondos. Comisión directiva el 19%. Fondo común, 26%. Ahora voy a explicar esto. Las delegaciones un 55%. Que a su vez, ese 55% se asigna de dos maneras distintas. Una, el 19% en partes iguales, es decir, del 55% el 19% en partes iguales. ¿En qué se justifica esto? Y que existen gastos en común. Si hay empleados, los sueldos son todos iguales. Tengas un afiliado o tenga 1000 afiliados, la delegación vos tenés que pagar X cantidad de sueldo. La luz puede variar de acuerdo a la cantidad de afiliados, pero hay gastos comunes y esa es la justificación de por qué ese 55 tiene una parte que es igual para todas las delegaciones. Es igual para Garay, un departamento chico, que para Rosario, la capital. Y el 81% restante de ese 55, el 81%, está distribuido de manera proporcional a la cantidad de afiliados que tiene cada delegación. En esto hay, sí, como todos sabemos, muchísimas diferencias. Hay departamentos más chicos, más grandes, y tienen muchos más gastos y otros menos gastos. Bueno, vamos a ver fondo común. Fondo común, claro, la palabra lo dice. ¿Qué tipo de gasto administra fondo común? Los gastos comunes a toda la asociación que no son generados por acciones de la propia comisión directiva o por acciones de los propios departamentos. Conceptualmente, el fondo común debe afrontar los gastos que generen las decisiones de la asamblea, que son decisiones en común. Afronta gastos como, por ejemplo, los gastos de los jurados gremiales que representan a la ANSAFE en los distintos concursos. Ustedes saben que en cada concurso se compone un jurado con representantes ministeriales y gremiales. Claro, si el jurado, los jurados ¿dónde se ubican? En algunos concursos hubo jurados más
distribuidos territorialmente, pero la historia nos dice que los jurados están en Rosario y Santa Fe. Ahora bien, ¿es justo que solo quien vive en Santa Fe o quien vive en Rosario pueda ser parte del jurado? No es justo. Alguien que vive acá puede ser parte del jurado. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta ese gasto? No es un gasto de la delegación, porque quien designa el jurado, si me van siguiendo, si no, vuelvo atrás. Quien designa ese jurado es la Asamblea Provincial. Entonces, la Asamblea Provincial piensa que alguien tiene que pagar ese gasto y no es el departamento. Ese gasto sale del fondo común. Una movilización que es fruto también de una decisión de la Asamblea Provincial, su gasto debe estar afectado a fondo común. Entonces, tenemos, por un lado, los gastos propios de la comisión directiva que involucran las decisiones que toma la comisión directiva. Por otro lado, los gastos de las delegaciones, que son disposición de fondos de las decisiones, para las decisiones que toman las delegaciones. Y tercer punto, los gastos de fondo común que tienen en la asamblea el organismo con la capacidad de decidir cómo disponer de los fondos. Claro, pero la asamblea no lo designa, no dispone los fondos de manera directa, sino que el estatuto ordena la elección de una comisión de fondo común y esos representantes, dos del norte, 2 del centro y 2 del sur, son 7 personas, así lo dice el estatuto, deberían renovarse cada 3 años al igual que todas las autoridades de nuestro gremio. Bueno, esto no ocurre desde hace largo tiempo. Esas personas, integrantes de la Comisión del Fondo Común, no son personas, en realidad son departamentos, me estoy equivocando, porque no se eligen personas, se eligen los departamentos y cada departamento a su vez después elige una persona para ocupar el lugar. 2 del norte, 2 del centro y 3 del sur. Hace rato que no se convoca asamblea para administrar el Fondo Común. De hecho, eso lo hace la Comisión Directiva. Esta es una pelea de muchos años y realmente no se ha tenido la voluntad política de transparentar el funcionamiento de la subcomisión del Fondo Común. Es lamentable esto. Y vamos a otro punto. Bueno, esta es una... Frente a cada balance, esta es una cosa que yo hago para nuestro departamento. Fíjense la cifra, ahí en el medio, si la logran ver después la agrando un poquito. Al año 2015, que tiene ya 2 años atrás, 1 año y medio, al 28 de febrero del 2015, el Fondo Común tenía 15 millones de pesos. Una cifra importante, debe ser más, debe estar rondando entre los 18 y los 20 millones. Sin utilización. Es decir, sin que haya nadie que esté decidiendo cómo administrarlo, porque, reitero, la comisión no se ha elegido. Hace ya 2 periodos que la comisión no se eligió. Este departamento integró la última comisión elegida en la asamblea. Pero, como todos sabemos, cada 3 años vencen los mandatos de las autoridades elegidas y también vencen los mandatos de los delegados de escuela, de los integrantes de la subcomisión del Fondo Común, y hay que renovarlos con los mecanismos que el estatuto establece para cada una de estas instancias. En este caso, la comisión del Fondo Común la debe elegir una asamblea. No hay una elección con una urna en las escuelas, sino una asamblea. Si uno quiere saber cuál es el estado, no solo económico, de gremio, sino tener una foto, puede sumar en el balance caja y bancos. Caja y bancos, que nos va a dar cuenta del disponible de cada delegación, del disponible de la Comisión Directiva Provincial y del disponible del Fondo Común. Es una buena forma de saber cómo estamos todos parados. Obvio. No hay cambio de los delegados del Fondo Común, tienen vigencia los delegados anteriores. No es automático. Excepto, exactamente. Muy buena la acotación. Excepto que se haga una asamblea que decida la reelección de esas mismas personas. Pero no, eso es muy importante. Queda céfala. No es automático la transferencia del mandato. Bien.
Bueno, les decía que esta es una buena manera de leer el balance. No viene así discriminado el balance. Tienen que tomar el balance, sumar lo que se tiene en caja y bancos, lo que se tiene en cuenta corriente, en caja de ahorro y en plazo fijo de cada delegación, de la Comisión Directiva Provincial y de Fondo Común, para poder tener una foto más o menos como esta. Fíjense que lo que le puse al lado son los votos proporcionales, eso ya lo vamos a ver. Votos proporcionales son los votos que cada departamento tiene en función de la cantidad de afiliados. Esa estimación me dice, de alguna manera, cuál es el volumen de gente que aporta y que está, diríamos, aportando dinero para cada delegación. Obviamente, como vemos, la más grande de Rosario, 21, 9 votos para General López, 10 votos para General Obligado, Capital 15, casi 7, bueno, de acuerdo a la cantidad de afiliados. Vamos a pasar esto. Bueno, acá lo del Fondo Común que les decía recién. Bien. Vamos a pasar las delegaciones seccionales. ¿Qué nos dice el estatuto? Con sede en cada cabecera departamental funcionará una delegación de la sección del Magisterio de Santa Fe. Esto es importante. Todos queremos tener una delegación al lado de nuestra casa para no viajar. Claro, pero no funciona así la cosa. Fíjense si en lugar de ir a Buenos Aires a manejar el país, lo traeríamos acá a Venado Tuerto, todos estaríamos más felices. Pero la historia no funcionó así. Así como quienes están en un departamento, en las localidades alejadas de la cabecera, tienen que viajar a las asambleas, los delegados de los departamentos tenemos que viajar a Santa Fe a participar de las instancias provinciales, de las asambleas provinciales. Hubo algunos problemas con respecto a esto. Bueno, uno es este. La cabecera de General López es Melicué, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta sede no está en Melicué. Y después otra cuestión que se tuvo que acomodar de otra manera es en el departamento San Cristóbal, donde San Cristóbal y Ceres son las dos ciudades más importantes y se han rivalizado entre ambas para ver quién era la cabecera del departamento San Cristóbal. Bueno, en un momento se trasladaba de una ciudad a la otra y no sé, ahora pienso que seguirá con la misma tesitura, pero son los únicos dos departamentos en los que ha habido alguna discusión respecto a este tema. Me imagino que acá la decisión, porque sea Venado Tuerto, tenía como razón fundamental el volumen de afiliados que hay acá, por supuesto. Pero, salvo estos dos casos, en el resto de la provincia, la delegación se establece en la cabecera del departamento. Bueno, aquí están las razones. Mejorar la organización administrativa, posibilitar la participación de afiliados, facilitar la comunicación. Fíjense hasta qué punto el estatuto le está diciendo a dónde poner las delegaciones. Si lo dejaríamos liberado a la voluntad política de quien está en la comisión directiva, ¿dónde se concentrarían? ¿Habría delegaciones? Estaría todo en Santa Fe. Exactamente. Exactamente, lo que decía Javier. Si se está vaciando de contenidos la discusión de la asamblea, imagínense que la única reserva de expresar poder que tiene el afiliado es la delegación. Entonces, esto es también una parte importante del armado institucional donde se expresa esta corriente de asociativismo muy federal, muy federativo. Ni hablar de lo anterior que le daba a cada delegación el uso de una parte del dinero. Bien, los miembros de la comisión directiva durarán 3 años en sus funciones, pudiendo ser reelectos, bueno, como en mi caso. Pero acá hubo una reforma de estatuto en el año 88. En realidad no hubo una reforma. El estatuto va al Estado Nacional y vuelve con ciertas modificaciones para que le apruebe la personalidad gremial. Y en aquellos años, las asambleas
oportunamente discutieron ciertas cuestiones. Esta es una, y la otra que se discutió es la participación de los jubilados en las comisiones directivas, que fue desestimada. Hoy los jubilados no pueden participar en ninguna instancia ejecutiva de las comisiones directivas. Y antes, los delegados se elegían cada 2 años con posibilidad de reelección una sola vez. Pero no solo el delegado, la comisión entera. Es decir, uno podía ser parte de la comisión durante 2 periodos, luego tenía que dejar. Y luego, al 6º año, podía ser reelecto. Bueno, esto fue cambiado por esta forma, 3 años con reelección. Y también lo que agrega, se elegirán por el voto directo y secreto de los afiliados, a simple pluralidad. Esto es importante porque evita que la comisión central elija al delegado de manera directa y sin votación. Está obligando a que los delegados, en realidad dice los miembros de la comisión directiva, no estamos solamente hablando del delegado seccional, los miembros de la comisión directiva, y se refiere también a la comisión directiva provincial. Voto secreto y elegido por los afiliados. Esto otra cosa, todos sabemos que en otras organizaciones gremiales los miembros de las comisiones directivas son elegidas por los congresos. Esta es otra diferencia. Son elegidas por los congresos, por congresar, una elección absolutamente indirecta. En cambio acá, voto secreto de los afiliados. Los delegados gremiales de establecimientos y organismos educacionales. Serán elegidos un delegado titular y un suplente mediante elección directa, secreta y obligatoria de la totalidad de los trabajadores de dicho establecimiento. Esta es la única instancia donde alguien no afiliado puede votar. Porque dice totalidad. Esto se ajusta, a mi entender, en la historia de la discusión de nuestro estatuto, a lo que expresan las leyes de asociaciones gremiales a nivel nacional que contempla este tipo de situación para otras formas de organización gremial. Sería la única instancia donde el no afiliado tiene participación. Bueno, cada turno contará con sus respectivos delegados. De las asambleas. Acá entramos a la médula de la ANSAFE. Hay 2 tipos de asambleas. Asambleas de afiliados y asambleas de delegados. 2 tipos de asambleas. Las de afiliados se realizan en la delegación seccional por convocatoria de la comisión seccional y con una antelación mínima de 24 horas a la fecha fijada por la comisión directiva para la asamblea de delegados. Es decir, asamblea de afiliados, ya nos está diciendo que en esa asamblea un no afiliado no puede participar, a excepción que la asamblea autorice como observador a alguien que no está afiliado, a lo sumo, pero no puede hacer uso de la palabra y mucho menos votar. Exactamente, sin voz. Este es el punto porque vamos a ver las funciones de la asamblea que tiene una capacidad de decisión muy grande en nuestro gremio. Y el segundo tipo de asamblea es la asamblea, como dijimos recién, las asambleas de delegados. La asamblea de delegados se constituyen con un delegado de la asamblea de afiliados y 2 miembros de la comisión seccional. Serán convocados por la comisión directiva. No dice dónde, como tampoco lo dice de la asamblea seccional del departamento. Es decir, la comisión directiva tiene que fijar lugar, fecha y hora de dónde va a convocar la asamblea. Puede ser en la delegación, puede ser en una escuela o en algún local que considere apto para albergar las personas que van a participar. Entonces tenemos 2 tipos de asamblea: la departamental, la famosa departamental, como le decimos nosotros, que es la de afiliados. Eso implica que no está cerrada a los delegados de escuela. Acá está la diferencia conceptual. La asamblea es de afiliados, seas delegado de escuela o no. Es decir, no hay una asamblea de delegados de escuela prevista en el estatuto. Eso es sumamente importante. Esto a veces trae confusiones.
Nosotros podemos ver en el departamento Rosario que hay muchas asambleas de delegados y que toman decisiones y que a nosotros se nos ponen los pelos de punta. A mí ya no, pero en algún momento tenía pelos, se me ponían los pelos de punta porque estaban tomando decisiones y estaban reuniéndose sin contemplar al estatuto. El estatuto dice asamblea de afiliados y la única instancia que puede convocar la asamblea de afiliados es la Comisión de Integridad Provincial. Bueno, este tipo de cuestiones uno puede comprender, por supuesto, las necesidades de poder tomar decisiones frente a determinados hechos, y esa toma de decisiones requiere de la participación de los delegados, pero yo quiero decirles a todos que no está en el, como decía Javier, el espíritu del estatuto, una asamblea departamental de delegados de escuela. No, la asamblea es de afiliados. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos el derecho a opinar y a votar. No solo los delegados de escuela, todos, los afiliados. Incluso aquel que no viene nunca a ninguna asamblea, viene a una asamblea y quiere votar, quiere hablar, lo puede hacer. Esto, bueno, muestra el cariz profundamente democrático que tenemos, porque todos sabemos que a veces produce este tipo de cuestiones muchas discusiones. Alguien que no viene nunca, alguien que dice cosas que no participa, bueno, pero sin embargo nuestro gremio como organización colectiva respeta la voz de todos, incluso aquellos que no participan, ¿no? Uno viene de la escuela a la asamblea se informa, vuelve a la escuela y tus compañeros te dicen de todo, que no están de acuerdo con lo que vos traes, pero resulta que lo que vos traes lo traes de la asamblea. Tu compañero tiene el mismo derecho que vos a participar en la asamblea y no tiene que discutir con vos que sos delegado, tiene que discutir con el resto de los afiliados presentes en la asamblea. Así está preparado el mecanismo. ¿Por qué es importante esto? Porque la asamblea es la constitución casi pública de la ANSAFE. Y aparte, porque es el organismo, la instancia que permite realizar una síntesis de lo que los docentes piensan. Los compañeros de tu escuela, de la cual vos sos delegado y que no vienen a la asamblea, la realidad es que ven para juzgar y tomar opinión, que no está mal esto, no lo estoy impugnando, simplemente estoy dando un pantallazo de realidad. La hacen desde su propia realidad de la escuela y creen que esa escuela es la mejor escuela de la provincia. Es mentira. Hay millones de escuelas y millones de docentes en la misma situación. No tiene que discutir con el delegado, tiene que asistir a la asamblea donde va a ver la realidad, no solo de su nivel en el cual está enfrascado hasta acá y cree que su escuela y su nivel es el sumum, y es mentira. A fin de mes nos hacen recordar que no somos el sumum, cuando cobramos sueldo. Y se encuentra con el catedrático que viene de otra realidad, se encuentra con el de una escuela especial que viene con otra realidad, se encuentra con alguien que viene de un pueblo que tiene otra realidad, o que viene de una ciudad con otra dinámica, y de esa confrontación la asamblea tiene como función realizar una síntesis que intente conformar a todas las posiciones, o que intente representar a todas las posiciones. Cuando eso no se logra, generalmente no se logra o se logra a medias, se elaboran mociones con 1, 2 o 3 posturas y esas mociones se resuelven en la votación en las escuelas. Pero nosotros, un país signado por el militarismo en la vida política, estamos muy acostumbrados a esperar la opinión de arriba y no a producir la nuestra abajo, donde tenemos todas las condiciones para producirla. Y a veces en esto nos equivocamos. Bueno, no es que nos equivocamos, sino que
es como que estamos demandando cosas, le demandamos al otro cosas que no hacemos nosotros. Si querés debatir una posición gremial, la podés debatir con tu delegado de Estado, está bien, pero el lugar específico para hacer eso es la asamblea. Asistí y debatí con el resto de las escuelas. Bueno, este es el centro de nuestra organización gremial. A su vez, las asambleas son ordinarias y extraordinarias. Bueno, las asambleas ordinarias tienen cierta obligatoriedad legal. Como toda persona jurídica, una vez al año se tienen que reunir para, en principio, definir a grandes rasgos cómo va a ser el futuro de la agremiación, de la asociación. Y en segundo punto, cómo se da cuenta del dinero, del uso del dinero. No es algo que pueda omitirse en la vida de la institución. La asamblea ordinaria, como la de la cooperadora, todo está en una cooperadora, es exactamente lo mismo. Sabemos que una cooperadora es exactamente lo mismo, no se puede omitir. Es más, el temario no se puede modificar porque está en el estatuto. Deberá ser convocada con 30 días de antelación, se realizará anualmente con incumbencia para tratar, y ahí tenemos el temario. Aprobar o rechazar la memoria y balance presentado por la comisión directiva y nombrar una comisión investigadora en caso de rechazo, fijar la cuota societaria y contribuciones y finalmente fijar la política gremial. La cuota societaria, todos sabemos, es el 3% del sueldo básico y desde hace años, desde que yo estoy en el gremio es así. No está en el estatuto, el 3% del básico. Lo fijó alguna asamblea allá cuando se estaba saliendo de la dictadura en el pleno proceso de recuperación democrática y no se ha modificado. Las contribuciones tienen que ver con el ingreso de dinero de distintas formas que puede haber en la asociación. Y finalmente fijar la política gremial, es decir, fijar los objetivos hacia los cuales vamos a grandes rasgos. Esa es la función de la asamblea ordinaria. Generalmente, por las fechas que tenemos, nuestro ejercicio finaliza el último día de febrero y los mandatos, los periodos finalizan el último día inhábil de junio. El último día inhábil de junio. 30 días antes se debe convocar a la asamblea ordinaria, que siempre se realiza entre el 20 y el 30 de junio todos los años. También un poco de peleas y de cuestiones, pero me parece bien que podamos discutir y que se tenga a mano la información, que Javier diga a todos ustedes cuánto ingresa por mes, es muy importante, porque se sabe el dinero que está administrando. Que se diga en qué se está gastando o en qué se proyecta gastar también es importante, porque es nuestro dinero. Y que se impugne un balance porque no está constituida la comisión de fondo común también es una buena razón, porque no corresponde. Sencillamente por eso, no es estatutario y no corresponde. ¿Qué otro argumento vas a dar? Y vamos al segundo tipo de asamblea. Esta es la más común, que son las asambleas extraordinarias, que ahí tenemos cómo se formula la convocatoria. Se convoca por resolución de la comisión directiva. Recuerden, comisión directiva Santa Fe, nosotros somos delegaciones, para focalizarla. O a requerimiento del 33% de los afiliados, o por requerimiento, del 33% de las seccionales, o por requerimiento del 15% de los afiliados. Esto implicaría que el 33% de las seccionales podríamos convocar una asamblea extraordinaria, o a su vez el 15% de los afiliados. Se reunirá por razones de urgencia, manifiesta necesidad. Es decir, acá es lo más político. Quien convoca entiende que hay una necesidad de tomar decisiones respecto de cierto tema y para poder hacerlo, convoca. ¿Cómo? No, la ordinaria
entiendo yo, cotizantes. Ahora vamos, ese es un problema, buena la pregunta, vamos a ver eso, cómo se conforma el padrón de afiliados, ya voy a entrar en eso, pero estamos hablando del 15% de los afiliados cotizantes que tienen la cuota al día. Claro, yo estoy haciendo un pantallazo general, no me va a alcanzar la mañana, voy a omitir ciertas cosas, porque si no me voy de tema, pero cómo es la cotización y cómo se conforma el padrón, yo voy a poder tomar algunas cosas. Creo que si hay necesidad de resolver ciertas cuestiones, pueden preguntar o bien leer el estatuto para afianzarlo. Entonces, claro, nosotros hemos pasado por distintos periodos en la ANSAFE y últimamente sabemos que prácticamente no hay convocatoria de asambleas extraordinarias. Hay muy pocas. Ya les digo, desde el último paro, el 21 de abril, que se aceptó la propuesta salarial, no me acuerdo si fue el 21 o el 21 de abril, no me acuerdo, no importa. Sí, 21 de abril. Desde ese momento no ha habido más ninguna convocatoria de asamblea provincial. Sin embargo, la asociación sigue funcionando. Alguien decide, y el que decide está decidiendo por vos, por nosotros. Exactamente. Sin considerar nuestra opinión. Ese es el motivo por los que a veces, en los lugares más importantes, donde la realidad no es igual a esta, ni a la de mi departamento, de Casilda o Caseros, grupos de afiliados deciden convocarse en asambleas de delegados, como les dije antes, especialmente el departamento de Rosario, que lo ha hecho históricamente. No es que Rosario ahora hace estas cosas porque están en contra de Sonia Leso. Lo hicieron cuando el secretario general era Heriberto Sánchez. Lo hicieron cuando el secretario general era Jovanovic. Lo hicieron cuando el secretario general era César Monetti. Lo digo porque tengo muchos años militando en ANSAFE y he participado en estas cosas que les estoy diciendo. La realidad de Rosario es muy distinta, totalmente distinta. No solo la realidad laboral del docente, sino también la de las escuelas. Entonces hay veces que necesitan el espacio para tomar ciertas decisiones sobre problemáticas que los comprometen. Lo han hecho siempre. Escuchar a Sonia Leso hoy quejarse de eso es bastante incoherente cuando ella hace 15 años atrás estaba en Rosario haciendo exactamente lo mismo. Con Gustavo Teres al lado. Bueno, entonces quiero darles elementos para poder pensar estos fenómenos y comprenderlos en la dimensión en que ocurren, porque si no a veces nos vamos a quedar en la queja contra ciertas cosas que no nos gustan, pero hay que tratar de buscarle la razón. Miren hoy, si nosotros, y no quiero irme por este tema, pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de discutir con mayor profundidad las condiciones en que se ha corregido el concurso de ascenso que terminó hace pocos días, ¿por qué toman la voz los dirigentes y no los docentes? ¿Con qué mandato se dicen las cosas que se dicen? Sin ir más lejos, se decide hacer una capa itinerante con el voto de quién. Y no impugna la actividad, que puede ser interesante, pero más interesante aún va a ser si la votamos todos. Y nos damos todos participación y pertenencia a eso que se está haciendo. Porque aparte el gremio tiene las herramientas para hacerlo. No tiene que hacer nada raro, se tiene que convocar una asamblea. Y ni siquiera nosotros podemos colocar el tema con el que se nos convoca. Es facultad de la comisión directiva. Convoca una asamblea para realizar tal actividad y se vota para que se haga como los docentes quieren o creen que se puede realizar. Y aparte, porque eso también genera el lugar y el espacio de la participación para cada uno de nosotros, porque vamos a votar cosas que nosotros podemos hacer y no que se hagan actividades de protesta en base a licencias gremiales, que las pueden hacer solo aquellos que pueden tomar una licencia gremial, los delegados. Nuestro gremio no es de delegados.
nuestro gremio de docentes. Y el estatuto marca ese espíritu, retomando las palabras de Javier. Entonces, con todas las cosas que están pasando, ¿cómo puede ser que veamos los medios en internet, WhatsApp, los medios virtuales, quejas y posiciones por todos lados, repudiando un montón de cuestiones, desde las más horrendas, como lo de Maldonado, a otras menos horrendas? Y nosotros estamos afuera de la decisión. Alguien está hablando por nosotros. En un gremio con nuestra Constitución, realmente no es coherente. No estamos hablando de un gremio verticalista. No estamos hablando de un gremio donde el secretario general tiene un poder omnímodo sobre todo. Estamos hablando de un gremio con una práctica, una trayectoria, una historia y una organización profundamente democrática. Y sin embargo, para esto no. Entonces ocurre eso. Alguien está hablando por nosotros. Es un problema. Yo se lo planteo como problema, a mí también me ocurre, no me gusta. Yo prefiero incluso bancar la opinión de un docente que piensa distinto como yo, pero que su opinión tenga la validación de la asamblea y los votos de la asamblea, porque va a ser mucho más legítima. A veces esto también lo atribuyo a esta historia de autoritarismo político que nuestro país tiene y que ha penetrado en muchas prácticas. Bien, vamos a seguir. Funciones de las asambleas extraordinarias. Y acá vemos. Bien. Juzgar la actuación de la comisión directiva, delegados gremiales y de los afiliados. Yo tomé algunas funciones, hay muchas más, en el estatuto también detalladas. Designar candidatos y representantes gremiales. Antes se los dije. Designar representantes gremiales al jurado del concurso es una facultad de la asamblea, no lo puede hacer la comisión directiva. Sin embargo, lo han hecho. Y pusieron a consideración lo que primero designaron a dedo. Bueno, es por supuesto, nuestros departamentos repudiaron eso, lo votaron en contra, pero todos sabemos que en la composición de la asamblea, nuestros departamentos no son míos, pero los que siempre tenemos la misma tendencia a votar, me estoy refiriendo a Rosario, Caseros, Belgrano, ustedes, hemos rechazado eso. Pero fíjense que la función de la asamblea es designar los representantes gremiales. No voy a reiniciar. Bien, dar mandato a los delegados a congresos de asociaciones de grado superior. En este caso es para la CETERA. Bueno, acá hay un problema también que no es motivo para otra charla, pero como en el estatuto de CETERA, en nuestro estatuto, hay cortocircuitos importantes justamente en este punto. Pero bueno, en teoría, para participar en la CETERA, la asamblea tiene que dar un mandato a los congresales, en teoría. Otra de las funciones, modificar los estatutos. Si no nos conforman los estatutos, no lo puede modificar la comisión directiva, lo tiene que hacer la asamblea. Resolver la unión o fusión con otras entidades. En determinado momento de la historia de nuestra SAFE, del año 88 hasta el 99, se resolvió no estar en CETERA, por ejemplo. Se resolvió salir de CETERA y luego reingresar a CETERA. No fuimos miembros de CETERA durante todo el periodo, sino que en esto que les nombre se estuvo afuera por decisión de la asamblea. Resolver la desafiliación de otras instituciones, es lo que les explicaba recién. Bien, autorizar la venta de bienes inmuebles y su compra, fijar los montos de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados, por ejemplo, el descuento de la cuota sindical sobre el incentivo docente. Esa fue hace mucho tiempo. No recuerdo si año 2001 o 2000 o no antes, 99, una asamblea autorizó hacer el descuento sobre el incentivo docente, en función de que hubo un par de ejercicios
que habían dado un déficit importante. Y entonces, bueno, se resolvió eso. Eso aparte en otras discusiones, que se consideró que una lucha de todos y que había que financiar la lucha de todos. Bueno, en ese momento quedó el descuento sobre el incentivo docente. Recuerden que la cuota es el 3% del sueldo básico, eso no incluye el incentivo docente. Entonces una asamblea decidió esto que les estaba contando. Bueno, decidir la disolución voluntaria de la asignación. Sobre este punto vamos a ir al final. Elegir la Junta Electoral, proceso importante para la renovación de autoridades, la Junta Electoral para las elecciones de la AFE. Considerar los proyectos de convenciones colectivas de trabajo, bueno, es lo que hacemos cuando consideramos las famosas actas paritarias, no son convenios colectivos, son actas paritarias, una paritaria chueca, le llamo yo, una paritaria chueca donde no somos pares. El docente no es un par con el Estado. El Estado tiene el poder omnímodo de hacer con nosotros lo que quiera. La paritaria es una figura que se aplica en el ámbito privado, donde se pone en la misma decisión al empleador que al empleado. Y el Estado hace árbitro. Nuestra paritaria chueca, nosotros no tenemos un empleador, tenemos al Estado, que hace y deshace como quiere, no es de pares. Es decir, no es un par nuestro quien debe garantizar nuestros derechos. ¿Se dan cuenta? El Estado debe garantizar el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones. Eso se diluye en una paritaria donde la otra parte que tenés enfrente no es un par, sino es el mismísimo Estado. ¿Cómo hace el Estado para garantizar el derecho de huelga cuando nosotros decidimos hacer una huelga y luego amenazan con descuentos? Es muy complicado. La famosa conciliación obligatoria, varias veces rechazada, porque el ministro de Trabajo, que debería conciliar las partes en conflicto, es designado por el gobernador. Y el ministro de Educación, con el cual estamos en conflicto, también es designado por el gobernador. La paritaria no es una figura adecuada a los empleados estatales. Es, ya les digo, para el ámbito más privado, donde quien se hace cargo del sueldo no es el Estado. Y esa concepción le da al Estado un lugar de árbitro entre dos partes en litigio. Es muy complicado, pero ustedes deben haber participado varias veces, año 2005, cuando se logró una modificación importante de la ley jubilatoria, luego de un no tan largo conflicto, pero sí profundo conflicto, se rechazó 2 veces las convocatorias a conciliación obligatoria. Bien, adopción de medidas de fuerza. Otro punto importante. Las medidas de fuerza no pueden ser establecidas por la comisión directiva. Un punto que nos aleja de CETERA, nos aleja mucho de CETERA, donde la Junta Ejecutiva ha decidido realizar medidas de fuerza. Bueno, en cambio acá, la comisión directiva no puede, en teoría, decidir realizar una medida de fuerza. En principio, ¿por qué? Porque la medida de fuerza no la hace la gente de la comisión directiva, son 35 personas. La tenemos que hacer entre todos. Si la vamos a hacer entre todos y todos nos exponemos a lo que significa hacer una medida de fuerza, la tenemos que votar. Y si la mayoría resuelve hacerla, la vamos a hacer. Y si la mayoría no la resuelve, no se va a hacer. Ese es el sentido. Por eso, este punto está dentro de las funciones de las asambleas extraordinarias y no en otro lugar. No funciona así con el resto de las organizaciones gremiales. Hemos visto a muchos dirigentes de otros gremios convocar a paros en programas televisivos, sin opinar, sin preguntar la opinión de nadie, sin tener en cuenta la opinión de nadie. Bueno, finalmente, cualquier otro asunto que requiera la aprobación de los afiliados, este punto le da amplitud a la convocatoria por el tema que se considere necesario. Vamos a seguir.
Funcionamiento de las asambleas. Punto importante, está muy reglado esto también. Solo podrán tratarse los temas establecidos en el orden del día, que obviamente lo establece la Comisión Directiva Provincial. Ahí es donde está el centro de la dirección de la institución. Ellos tienen esa facultad de convocarlo y de poner el tema. Previo al inicio de la Comisión de Poderes, resolverá la validez de los poderes de los delegados. Si alguien ha asistido a las asambleas de Santa Fe, sabe de este ejercicio. Recuerden que a la asamblea de delegados participa el delegado elegido por la asamblea de afiliados más 2 integrantes de la comisión seccional. El delegado seccional tiene que preparar un poder donde dice que la asamblea de afiliados de Venado Tuerto designa como delegados a la asamblea provincial, a la asamblea de delegados, a tal y tal persona. Esa designación, en teoría, debería ser por el voto de los asambleístas. Bien. Luego se procederá a la elección del presidente, que puede ser o no ser alguien integrante de la comisión directiva. En realidad la comisión directiva no participa en la asamblea. Entonces se elige el presidente entre los delegados presentes. Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por simple mayoría. En las asambleas de delegados los votos se computarán en proporción al número de afiliados cotizantes a la fecha de la convocatoria. Es decir, la simple mayoría refiere a estos votos proporcionales. Si recuerdan la tablita que hubo hace un tiempito atrás, no vota el delegado con un voto. No, vota, en el caso de ustedes, con 9 votos, de acuerdo a la cantidad de afiliados. Esos votos proporcionales, que dicho sea de paso, no se actualizan desde el año 1987-88. Ahora lo vamos a ver. Bien. Acá los tenemos. Esos datos son a la elección del año 2013, es decir, en 4 años de atraso. Después les voy a dar uno más modernos. Bueno, fíjense, la cantidad de afiliados cotizantes, perdón, no cantidad de afiliados, la cantidad de votantes que hubo en el 2013 y los votos proporcionales. Yo les puedo mostrar esto. Que esto es al año 2017, es decir, la última elección de Cetera. Ahí tenemos, como no se alcanza a ver, 16 votos, los votos proporcionales y los empadronados en la última elección de Cetera, 43.000. Miren la diferencia con hace solo 4 años atrás. Los votos proporcionales hace mucho tiempo que no se actualizan, por una razón política. Bien. Estos son los empadronados. En teoría serían los afiliados que tienen la cuota al día. En teoría. Acá vamos a ver un ejemplo. Bueno, lo que tienen allí es desde el año 95, cada 3 años, todos los periodos y elecciones que hubo, el padrón, donde en teoría estarían los afiliados cotizantes, la cantidad de votantes efectivos y la diferencia. Vemos que entre el año 2001 y 2004 hay un salto cuantitativo muy significativo. Pareciera que todos se afiliaron a ANSAFE, y me parece que no fue que todos se afiliaron a ANSAFE. Si recuerdan ustedes, en la elección del 2004 hubo un conflicto muy grande porque trabajadores de la educación pierde el departamento Rosario y estaba ganando la mayoría de las asambleas, la mayoría absoluta de las asambleas. Previo al año 2004, la asamblea estaba más repartida. Educación Popular, que era el movimiento que había llevado a Alberto Sánchez a la Secretaría General, estaba desmembrándose, pero muchos departamentos tenían una posición, como quien quiere, más independiente, no tan sujeta a las corrientes internas. Entonces, ese año 2004, Trabajadores logra ganar varios departamentos.
Algunos los gana lealmente, es decir, con elección. Otros los cooptan. Cooptar significa que por algunos problemas económicos que hubo en algunas delegaciones, se decide no presentar listas y demás, y le facilita problemas que no terminan en la justicia, por ejemplo, problemas que no terminan en la asamblea, y le facilita el acceso a gente, a docentes adheridos a la otra expresión, a la delegación seccional. A partir de ahí tienen una mayoría como la que tienen hoy, casi muy importante, y que les permite tomar decisiones por su propio, diríamos, con su propio quórum. Entonces, bueno, yo creo que en ese momento inflaron demasiado el padrón, así como Javier les decía eso de la caja negra de ustedes, nosotros también la tenemos. Hemos encontrado porteros dentro del padrón del SAFE, hemos encontrado personas que no son docentes. Nuestro padrón, vamos a las elecciones y hay 1500, pero en la máquina negra hay 1800. Y uno trata de buscar cuáles son, hay muertos, fallecidos que están dentro del padrón, bueno, etcétera, etcétera. Es muy complejo hacer el seguimiento porque el docente tiene mucho movimiento y a veces cuesta. Pero bueno, ahí podemos ver la diferencia de la elección del 2013. Si hay 42.000 docentes, no pueden votar solamente 24.000. No, ahí te das cuenta que el movimiento docente va por un lado y la teoría va por otro. Eso no hay proporción posible. Es un chasco. Ahora bien, en nuestros departamentos donde hay control porque nuestras expresiones son contradictorias con la Comisión Directiva Provincial, tenemos que pensar qué ocurre en departamentos donde no hay control, donde todo es lo mismo. Ahí probablemente vote otra gente. No sé, yo de esto no tengo problema ni nada de eso, pero simplemente intento explicarme esas diferencias. Los votantes crecen aritméticamente y los empadronados geométricamente. Se potencia, no se suma, se van potenciando, no entiendo. Es muy significativo. Da para pensar. Bien, y les voy a mostrar el último, no, esperen. Acá, si agrego el último, año 2017, es lo mismo que vimos antes, pero tiene el año 2017. Bueno, lo significativo de la votación de Cetera es la baja la cantidad de votantes, de 24.000 a 18.000. Se mantiene más o menos constante la cantidad de empadronados. Y la diferencia entre empadronados y votantes es realmente muy grande. Se lo muestra en un gráfico. Ahí la tenemos. La línea azul son los empadronados. La línea naranja son los votantes. En las distintas elecciones, miren los años de abajo. Y la diferencia, que es la línea gris de abajo, la diferencia entre empadronados y votantes sube, se incrementa, hay cada vez más diferencia. Es parte del... La hipótesis cuál es, que los afiliados de Santa no quisieron votar a la Cetera, que hubo pocas mesas para que los afiliados de Cetera no fueran a votar. Digamos, ¿por qué? La pregunta sería, hipótesis, ¿no es cierto? ¿Por qué menos gente fue a votar por la Cetera? ¿Estaban de acuerdo con las fórmulas que iban a la Cetera? Porque como que es politizado, bien politizado esto. Y otra es si hubo de escasas mesas para ir a votar por Cetera. Tiro para pensar nada más, ¿no? Yo creo que es una conjunción de todos esos elementos sumados, evitar que se exprese una diferencia contra la Cetera. Fíjense que incluso se ganó un departamento más que es Castellanos. Entonces,
Me parece que la baja en la cantidad de mesas, la falta de participación en las esteras, porque no sé, la propia historia de Cetera marca esto. La Cetera de ahora no es la misma que la que se fundó en el año 73, con 147 entidades de base. Eso daría para otro tema, pero ahí tenemos que buscar la poca participación que hay. Aparte porque las decisiones Cetera muchas veces las toma la Junta Ejecutiva y no los congresos. Se toman las decisiones sin la participación de los docentes. Aparte de que podamos hacer una valoración de que lo que se propone esté bien o mal. Es decir, no estamos jugando eso. Lo que estamos jugando es, o tratando de analizar, es cuánto de decisión docente hay en esas. Porque si no, el docente va corriendo atrás de lo que deciden otros. Bueno, es una forma de ejercer un gremialismo verticalista. Volvamos al... Bien, acá recuerden que estábamos en cómo funciona una asamblea. No, nos fuimos para dar lado los votos, pero la idea era esa. Bien, en la asamblea de afiliados, una proposición realizada de voz sobre cuestiones de debate que sea apoyada por al menos 2 asambleístas será tomada como moción. Fíjense qué fácil que es mocionar. Una proposición a viva voz. A viva voz. Levanto la mano, señor presidente, quiero decir, mociono esto. Que sea apoyada por 2 asambleístas. Es tomada como por moción y ya a partir de ahí obliga a que sea votada. Realmente es muy fácil. Para los compañeros que no asisten y que a veces se quedan en la escuela, pensando que la asamblea debería decir algo diferente a lo que ellos piensan, la invitación a venir a una asamblea y que su voz sea escuchada realmente es un gremio muy democrático. ¿Sí? Con respecto a lo que dijiste recién de la moción con 2 afiliados, puede votarse, es decir, votar por aceptarla en la asamblea, o por ejemplo, si yo propongo esa moción, rechazarla, ¿la votamos y la rechazamos? ¿La podemos rechazar? Depende, la moción por rechazo también debería tener avales. Entonces ahí tendríamos 2 mociones. Exactamente. Y la función de la asamblea, como dije hace un rato atrás, es buscar una síntesis. ¿Me entendés? ¿Cómo lo hace? Buscar la síntesis. Bueno, se vota. Pero creo que nosotros nos contestamos con el tema de que no existía una moción de paro. Exactamente. Claro. Esa moción de no paro, una moción de no paro. De no paro. Esa moción de no paro también debe tener el aval de 2 asambleístas. Así, para venir a decir queremos no paro hace falta 3 personas. El que lo diga y 2 que apoyen. Exactamente, el que lo diga y 2 que apoyen. 3 personas. Que me quede claro esto. Pero supongamos que alguien propone la moción de no paro y 2 personas lo apoyan. Pero otro propone rechazar esa moción y son más los que lo apoyan. ¿Gana esa? Claro, lo que pasa, pero el tema es, Pero se votan las 2 mociones. claro, en realidad la moción de rechazo tendría que ser la moción del rechazo a la propuesta paritaria y que puede incluir dentro de la moción de rechazo a la propuesta paritaria hacer una medida de fuerza. Para ver, a ver si puedo retratar el problema que tuvimos este año. Uno de los problemas que tuvimos era el tema de que no sé si ustedes se acuerdan que acá se hacía una grilla por asamblea, que era una grilla de doble entrada, un eje cartesiano, en donde cada uno, a gusto y piacere en la escuela, ponía 24 horas, 26, 27. La idea era que fueran 24 horas, 48, 72.
esa planilla, viniera, no viniera, se hiciera, no se hiciera la asamblea, cada uno la llevaba a la escuela. Es decir, que en sí, esa planilla no expresaba mociones. Era una planilla que ya estaba hecha y por lo general nos llevábamos la planilla y había compañeros que decían, bueno, yo quiero... Pero eso no era mocionar, o por lo general, o a las que yo vine y a las que me comentan varios compañeros que vinieron, nos llevábamos a planilla. Lo que pasó este año es que surgieron dudas alrededor de si el delegado podía mocionar por la escuela. Lo que nosotros dijimos como comisión, y algo parecido a lo que está sosteniendo Armando, y en ese tiempo lo hablamos con Armando, era que el delegado no puede mocionar por un tercero que no está en la asamblea. El que emociona, porque como dice Armando, la asamblea es el afiliado, es el afiliado que viene a la asamblea. Bueno, pero yo vivo en Carrera, bueno, pero no hay otra forma, digamos, más democrático que eso, es casi imposible. Entonces la duda primordial que surgía era qué era mocionar. Nosotros en el medio de eso tuvimos el ataque de la regional diciendo que no éramos democráticos. Sacamos un comunicado diciendo que para poder mocionar había que a viva voz sostener una posición con 2 avales de 2 afiliados que estuviesen en la asamblea, que no necesariamente acuerden con esa moción, pero sí que la avalen. Lo que ella está preguntando para mí no se puede decir. Si un afiliado dice a viva voz, quiero tomar o quiero hacer paro hasta que caiga el capitalismo y tiene 2 avales, no puede haber otro compañero que le diga no, esa moción no puede, porque ya tiene 2 avales. Entonces esa moción sale de la asamblea porque tiene 2 avales, fue dicha a viva voz y va a la escuela. No se puede anular. Ahora, nosotros teníamos un problema previo, que era el principio que no se emocionaba porque llevábamos una planilla, por lo tanto esto no era una asamblea, sino era una conferencia de prensa, con la tarima incluida, no sé si se acuerdan. Entonces, y llevábamos la planilla. Supuestamente, que ahí viene el debate, por eso yo citaba lo de Thatcher, espero que me entiendan, es el tema, si eso es más democrático que emocional. Ahí, digamos, Thatcher en los 80 los corría a los obreros mineros diciéndole que ella era más democrática que el gremio, porque el gremio, para llevar las mociones a los lugares de base, presuponía la asamblea. Entonces, el Ministerio y la Regional este año, a pesar de decir que son progresistas, se parecían bastante a Thatcher, nos decían que no éramos democráticos. Nosotros lo que salimos a decir es que las mociones salen de la asamblea. Y si hay alguien en la escuela que no quiere el paro y no vino nadie a decir eso, no sale de la asamblea. Hay que hacer un esfuerzo por venir a la asamblea. Y en la asamblea, esto del delegado no puede mocionar por la escuela, porque acá lo que surgió en la primera asamblea, que surgieron los ataques, había delegados que decían, quiero aceptar la propuesta, no quiero seguir de paro. Bueno, a viva voz, no, pero me lo mandan a decir, yo no quiero eso. Lo dicen en la escuela. Bueno, no. O sea, si esto es una asamblea, las mociones tienen que surgir en la asamblea y el único requisito que se pide, no se pide muchos trámites burocráticos, es que 2 avalen eso, que no necesariamente esos 2 que avalen tienen que estar de acuerdo con eso. Entonces, esa discusión nos parece sumamente importante porque este año va a volver a surgir. Pero eso hay que tener cuidado con esa discusión ultrademocrática que nos quieren plantear de aquel que no puede venir a la asamblea, entonces esto no es democrático. No es, nosotros somos democráticos, pero a partir de la asamblea. Pero hay que tomarse el esfuerzo de venir a la asamblea. No, también, claro, ahora comprende que queda claro. En realidad, la asamblea hay un afiliado que produce una proposición que tiene 2 avales y eso insta a votar. Claro, rechazar lo que hizo otro afiliado sería una discusión, pero es otra moción. Es otra cosa, exactamente. Entonces, ahora claramente, no se emociona, eso ocurre, esa representación que aludía recién Javier, ocurre en la asamblea de delegados, donde el delegado lleva la voz del departamento. En cambio acá, en la asamblea de afiliados, vos no traes la voz de la escuela, por más que sea delegado de la escuela. El rol del delegado es otro, yo no me explayé en eso, pero hay otras cosas que hace el delegado. Pero en ningún momento está esto, es decir, no puedo venir, yo puedo venir a decir, mi escuela no quiere paro. Bueno, emocionalo. Yo no estoy de acuerdo, como dijo Javier. Bueno, si vos no estás de acuerdo, no emociones, pero tenés que emocionar vos. No podés traerlo acá para que la asamblea apruebe el espíritu de la escuela, no. Fíjense, para los mandatos de las asambleas de afiliados deberán ser presentados por escrito en la asamblea de delegados.
Eso obliga al delegado que va de la Asamblea de Afiliados a Santa Fe a leer el mandato. Quien fue a Santa Fe sabe que en un momento se emociona lectura de mandatos. Esa lectura de mandato no puedo decir lo que a mí se me ocurre. Tengo que leer lo que se votó en la escuela acá. Otra cosa que vayan, los invito a todos a que busquen en otro gremio donde pasa esto. Fíjense si esto pasa cerca nuestro, en los congresos de CETERA, no pasa esto. Este es otro punto que nos opara de CETERA. La ANSAFE mandata, pero en CETERA no hay en el Congreso lectura de mandatos, porque el estatuto de CETERA es otro. Y no hay ningún otro gremio que tenga esta cuestión. Nuestro gremio, insisto, está basado en la opinión del docente. Entonces el delegado de Santa Fe está obligado a leer el mandato. El mandato está armado con las mismas mociones que todos votamos en las escuelas. Para la adopción de medida de acción directa, la votación se ajustará al mandato escrito de cada delegación, no admitiéndose deliberación. Es decir, se lee el mandato, se vuelcan la planilla de Santa Fe, todos los votos, y luego se hacen consideraciones, no antes. Es decir, para no reinterpretar lo que los docentes expresaron a través del voto. Medidas de acción directa. Tendrá derecho al voto en las asambleas los afiliados en la actividad, deja fuera el jubilado. Otra discusión, especialmente cuando tenemos que tratar cuestiones referidas a la caja. El afiliado jubilado no puede votar en la medida de acción directa. ¿Por qué razón? Claro, porque no la va a hacer. Especialmente si entramos en la contradicción, porque uno se encuentra de todo en esta vida, donde afiliados que en actividad tuvieron constantemente una decisión de nunca parar, luego se jubilan y quieren que haga huelga el otro. No, pará, papá. Definís de otra forma. Uno se encuentra con esto, enormes contradicciones. Fuertes contradicciones. Entonces por allí sale rechazar la propuesta sin parar, claro, para que pueda. Pero es una deuda muy grande con nuestros jubilados que tengan restringido su capacidad de decidir, especialmente cuando uno se jubila ya lleva más de 30, 35 años o casi 40 de aporte a la asociación. Bien. La votación será secreta para las medidas de la acción directa. La votación será secreta y se realizará en los lugares de trabajo y en la sede gremial. No se puede realizar en otro lugar. En el lugar del trabajo hay que poner una urna porque tiene que ser secreta. Crucecitas no valen. Secreto. Esto yo ya sé. A mí me pasa. Me pasa en mi departamento. Todos votan con la cruz. Eso no es secreto. Hay que preservar el derecho al voto. Yo también peleo con lo mismo. Porque a ver, uno va a una escuela y todos están, vamos a hacer paro, rechazamos esto y todos ponen la crucecita, 40 votos por crucecita. No, hay que hacer una urna. Porque eso garantiza que aquel que piensa diferente pueda expresarlo. Entonces, exactamente. Y vamos al contrario. Yo quiero aceptar la propuesta, bueno, aceptarla, pero vamos a votar en secreto. Yo lo digo así, y tenemos la mitad de las escuelas que arman la votación con una urna y la otra mitad que vota con las crucecitas. Donde van a un recreo y votan todos, voto cantado, de eso al voto cantado, un solo paso. No, hay que preservar el derecho de quienes ven. Bueno, pero acá nos lo está diciendo, la votación será secreta y se realizará en los lugares de votación, de trabajo, ¿no? Y en la sede gremial. Es decir, fíjense, ¿qué nos está diciendo este artículo? ¿Cuándo termina la asamblea de afiliados? La asamblea de afiliados que va a decidir una medida de acción directa. ¿Cuándo termina? Venimos a la asamblea, decidimos las votaciones, pero ahí no termina la asamblea. Luego hay que votarla. Y te está diciendo que la votación se hace en el lugar de trabajo, no en el lugar de la convocatoria de la asamblea. ¿Se dan cuenta de esta diferencia? Sí. Hay que volver a la escuela
en el lugar de trabajo, eso está garantizando que voten todos los docentes, no solo aquellos que participaron en la asamblea de afiliados. El participante en la asamblea de afiliados, ¿qué poder tiene? El de hacer la moción, que es lo que estábamos relatando recién con Javier, el de hacer la moción, pero no de decidir sobre la moción. Esta es otra cosa importante. Insisto, vayan a buscar en la historia de nuestro país otra organización gremial que tenga esto y por favor traigan, porque va a ser, pero no existe. No existe. No. Fíjate, lo dice arriba. Tendrá derecho a voto en las asambleas los afiliados en la actividad. ¿Sabés qué más? Que acá en casi todos los departamentos no se practica eso, es decir, las medidas de fuerza las votan también los no afiliados. Bien. Bueno. Claro, es una eterna discusión con Rosario, donde votan los no afiliados. Bueno, el problema... Sí, acá también, seguro. Yo entiendo que en muchos lugares, la comisión directiva por las dudas nunca se expidió sobre esto. Pero nosotros en Caseros hemos tenido un criterio desde hace varios años de ajustarnos lo más posible al estatuto. Votan los afiliados. Por eso a veces uno puede ver que la cantidad de votantes baja, pero votan los afiliados. Así lo dice el estatuto. Sí. Una minoría de jubilada. Quería aportarle a esto que justamente cuando se deciden medidas de fuerza, que es por una paritaria donde están el sueldo, justamente las cifras en negro, para los que nos jubilamos es terrible, eso nos baja el 82% móvil. Entonces, decide un no afiliado aceptar una propuesta y el jubilado que hace 35 años que viene aportando en el gremio no puede votar, y otros que no aportan a la institución, o sea, al gremio, terminan decidiendo por un jubilado que después no tiene el 82%. Entonces es terriblemente injusto. Por eso decimos que habría que rever esto de que los jubilados deberían seguir, que habría que cambiar el estatuto para eso. Pero por lo menos respetar que el no afiliado no decida por lo que tantos años hemos aportado, porque no lo podemos hacer nosotros. Entonces en Caseros vamos los jubilados a las reuniones, a las asambleas, y bueno, nosotros impusimos también de llevar nuestra voz, aunque no podamos votar. Y hay otras cosas que votamos y queremos que, bueno, también se sepa, aunque no se cuenten esos votos, que nosotros no estamos de acuerdo con la cifra del negro. Entonces votamos los paros por eso, o estamos a favor del paro. Sí. Bueno, finalmente, el último punto, los resultados serán computados numéricamente en la asamblea de delegados. Es decir, no puede el delegado decir 7 votos de Caseros por paro, no. Tiene que llevar el total nominal de la votación. 700, 800, 1000 votos, lo que fuere, por las mociones que fueren. Bien, y acá hay una mayoría especial para medidas de fuerza de más de 24 horas. Fíjense cómo está arreglado todo. No lo puede decidir el dirigente, tiene que ser la asamblea, la forma de votación, es decir, el reaseguro de un paro es muy importante. Bueno, ahí para 48 horas o más se requerirán los 2/3, etcétera. Las mediaciones directas se levantan o suspenden por simple mayoría. Es decir, la simple mayoría sirve para un paro de hasta 24 horas. Para 48 horas o más nos están pidiendo una mayoría especial. Es decir, tiene que haber una tendencia muy grande de votos para hacer un paro de más de 48 horas. Bien, acá estamos llegando al final. Bueno, es un recorte, gente. Hay cosas del estatuto que no tomo porque si no me voy a ir mucho, pero les voy a leer un artículo que hacía referencia a cuestiones con los que introduje la charla. No, acá está: la Asociación del Magisterio de Santa Fe es indisoluble mientras haya 100 socios dispuestos a sostenerla.
una quijotada, pero vamos, los maestros tenemos eso. Y el artículo 188 dice lo siguiente: en caso de disolución de la entidad y pasados 10 años esta no se realiza, los bienes pasarán a los hospitales de niños existentes en la provincia de Santa Fe una vez cumplidos todos los compromisos estatutariamente contraídos. Bien, no somos una sociedad anónima. El aporte de la cuota sindical va destinada a los objetivos que como colectivo gremial nos proponemos. Uno no pone el dinero y quiere sacar algo y proporciona ese dinero. Esto aparece mucho en los discursos de los compañeros. No. Vos estás dando algo para la lucha en común. De la misma forma que quienes integran una comisión, ustedes hoy acá, quien asume ser delegado de una escuela, brinda su tiempo y sabe perfectamente que es un retorno, no es una inversión, es algo que haces porque estás convencido de que es el horizonte al cual debemos todos caminar, al que la docencia debe caminar, nos aleja muchísimo de una asociación liberal donde vos estás poniendo dinero y estás pensando, o tiempo, que ese dinero, ese tiempo te tiene que redituar algún tipo de interés. En realidad, formamos parte del gremio porque nos gusta y porque sabemos que la pelea es eterna y que siempre tenemos más posibilidad de perder que ganar. Pero no importa, no vamos a bajar ningún ideal. No solo en el gremio, cuando uno está frente a un aula con 20 adolescentes, 30 adolescentes, o en una salita de 4, frente a 20 o 15 niños, también piensa de la misma forma. Siempre decimos, a esto nos tenemos que llevar a algún lado, a esto nos tenemos que sacar, especialmente a aquel que tiene dificultad. En este caso es lo mismo, la lucha es eterna, no vamos a arreglar nada, pero vamos a sostenernos como colectivo, que eso nos da vida, y nos ganamos el respeto de los gobiernos y de la sociedad. Bueno, con esto terminamos. Si quieren alguna pregunta o algún debate o alguna cuestión.